Hola chicos, bienvenidos nuevamente al canal de los chivetes. El día de hoy quiero compartir contigo un tema súper importante. Hoy vamos a ver el cuento. Espero que este tema te guste y por supuesto que te diviertas. Ya sabes, si es así, danos un like y comparte con tus amigos para que más personas conozcan de este tema. Bien, vamos a adentrarnos. Para iniciar este tema, vamos a hacernos una breve pregunta. ¿Qué es un cuento? Interesante. Para ti que nos acabas de ver, es importante que identifiques que nuestras preguntas siempre van relacionadas a nuestro tema. Ahora bien, el cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio o real, con un argumento fácil de entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico. De un modo más coloquial, también se habla de cuento para referirse a una mentira, excusa o historia inventada. Del mismo modo, un cuento es un enredo o chisme. El término cuento procede del latín, que significa cuenta. Ahora bien, veamos las características del cuento. Es muy importante identificar estos elementos que aquí te voy a mostrar. El cuento tiene una estructura central vinculada a un protagonista. En los cuentos se evitan las tramas múltiples que existen en las novelas. Las acciones suelen ser ubicadas en tiempo y espacio desde el inicio. Por ejemplo, había una vez un rey que vivía en un castillo encantado. Y como en el cine, también es ficticio. Si bien un cuento puede estar basado en hechos reales, su narrativa apunta a lo fantástico. Cada acción desencadena una consecuencia. Los personajes principales deben resolver problemas o superar pruebas difíciles para poder lograr su objetivo. Y para este caso existe uno o varios personajes clave que son esenciales para que el protagonista pueda superar sus pruebas. El hada que ayuda a la princesa, el animal que indica el camino a seguir, etc. También deben ser breves. Y por último, y muy importante, deberían ser leídos de principio a fin como una estructura única. Al leer las narraciones breves y con una estructura básica, si se leen por fragmentos, se pierde el efecto que la historia debería generar. Ahora bien, llegó el momento de ver las partes del cuento. Elementos importantes, ¿sale? Bien, el cuento como historia o narración comprende una serie de acciones con uno o varios personajes dentro de un contexto histórico y físico, en ocasiones sin especificar. Y bien, tenemos el comienzo, que es el inicio de la historia, donde se presentan los personajes y la situación en la que habitualmente se produce un desequilibrio o elemento de ruptura que desencadena la trama. El nudo es la parte central del relato donde se plantea el conflicto en la trama y los personajes llevan a cabo acciones inesperadas. Y por último, el desenlace, que se supone que es el cierre del relato, en ocasiones restableciéndose el equilibrio inicial y concluyendo una nueva situación en las fábulas. La historia termina con una moraleja. Ahora quiero compartir contigo el texto de La mano, escrita por Ramón Gómez de la Serna. El doctor Alejo murió asesinado. Indudablemente murió estrangulado.
Nadie había entrado en la casa, indudablemente nadie, y aunque el doctor dormía con el balcón abierto por higiene, era tan alto su piso que no era de suponer que por ahí hubiese entrado el asesino. La policía no encontraba la pista de aquel crimen y ya iba a abandonar el asunto, cuando la esposa y la criada del muerto acudieron despavoridas a la jefatura. Saltando de lo alto de un armario, había caído sobre la mesa. Las había mirado, las había visto y después había oído por la habitación una mano solitaria y viva como una araña. Allí la habían dejado encerrada con llave en el cuarto. Llena de terror, acudió la policía y el juez. Era su deber. Trabajo les costó cazar la mano, pero la cazaron y todos le agarraron un dedo, porque era vigorosa, como si en ella radicase junta toda la fuerza de un hombre fuerte. ¿Qué hacer con ella? ¿Qué luz iba a arrojar sobre el suceso? ¿Cómo sentenciarla? ¿De quién era aquella mano? Después de una larga pausa, el juez se le ocurrió darle la pluma para que declarase por escrito. La mano entonces escribió: soy la mano de Ramiro Ruiz, asesinado vilmente por el doctor en el hospital y destrozado con ensañamiento en la sala de disección. Hecho justicia. ¿Qué tal el texto? Espero que te esté gustando esto. Veamos algunas cuestiones importantes. La parte más emocionante del cuento es el final del cuento, donde se resuelve el conflicto planteado. Inicio del cuento, donde se presenta el tema y los personajes. Desarrollo del relato, donde se plantea el conflicto y se complican las acciones. Relato breve de una historia real o imaginaria. Problema planteado en el relato. Espero que este tema te haya gustado y si fue así, regálanos un like y comparte para que más personas puedan ver este contenido. Nos vemos en el siguiente video.